Hola a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva serie de videos, esta vez sobre el sentido de la vida. Al igual que en la serie sobre ética, este es el primer video, es la introducción, en el que hablaremos de este tema particular e ilustraremos nuestros puntos de vista y algunas preguntas para fomentar la reflexión personal. Así que vamos allá. Todas las personas, al menos una vez en su vida, se han hecho la pregunta ¿cuál es el sentido de mi vida? Si no lo has hecho, estarás pronto a hacerlo. O quizá has hecho una pregunta similar. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué metas y sueños quiero lograr? Etcétera. Esta pregunta u otras similares es importante para cada persona, pero más importante aún, la respuesta que se dé a ella, ya que de esta respuesta dependerá en gran medida el estilo de vida que se lleve. Supondrá el por qué y el para qué, la causa y la finalidad de la existencia humana. Algunos autores han definido el sentido de la vida humana desde sus experiencias particulares. Por ejemplo, Aristóteles decía que la finalidad de la existencia humana, el sentido de la vida, es buscado de manera natural por las personas y esa finalidad es la felicidad. Esta consiste en hacer las cosas bien y disfrutar lo que se hace. Pregúntate, ¿qué es la felicidad para ti? ¿Qué te hace feliz? Se vale decir que dormir. La escuela griega del hedonismo decía que la felicidad era buscar satisfacer los placeres. ¿Será posible que una vida en la que solo busquemos el placer sea realmente feliz? Los hedonistas dirían que sí. ¿Qué dices tú? La escuela estoica, por otro lado, decía que la felicidad consistía en conocer el orden del mundo, ser parte del mismo y no dejarse llevar por las pasiones, ya que ellas nos llevan a perseguir una falsa felicidad. Ellos te dirían que vivas tranquilamente, de manera sencilla y que en los pequeños detalles está la felicidad. No obstante, todo no es color de rosa. Sea cual sea el concepto de felicidad que tengas, o más aún, sea cual sea la respuesta que des a la pregunta sobre el sentido de la vida, es inevitable pensar que la vida humana está expuesta a situaciones que, muchas veces, truncan nuestro deseo de ser felices. La enfermedad, la muerte de un ser querido, el dolor, el sufrimiento, etc. Sin embargo, la filosofía debería ayudarte a poder ser feliz a pesar de estas situaciones límite, como las llamaría el filósofo Karl Jaspers. Volvamos a lo nuestro. La pregunta sobre el sentido de la vida es trascendental en la vida de toda persona. Como dijimos, esta pregunta y su respuesta permiten a las personas darle norte a su existencia. Ahora, no nos preguntemos cuál es el sentido de la vida. Hagamos una pregunta un poco más cruda. ¿Tiene sentido la vida? Esta pregunta solo tiene dos posibles respuestas, sí o no. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te quedes para que tengas las visiones de quienes responden una cosa u otra. Dentro de la filosofía hay una etapa que se dedicó a responder a esta pregunta. Se trata del existencialismo. En un primer momento, queremos analizar el ala radical del existencialismo. Por ejemplo, Martin Heidegger decía que el ser humano era arrojado en el mundo, es decir, nadie le preguntaba si quería vivir o no, era arrojado a una existencia cuyo término innegable es la muerte. Por eso, el ser humano es un ser para la muerte. Por tanto, podríamos caer en un pesimismo ante la vida y ante eso decir que la vida no tiene sentido de ser vivida. Avancemos un poco. Jean-Paul Sartre nos dice que el ser humano es un ser condenado a ser libre. ¿Qué crees que significa esto? Al igual que Heidegger, piensa que la persona no elige vivir, no elige existir y mucho menos morir. Por eso la libertad es una condena, ante la cual solo hay dos salidas: darle sentido a la existencia o vivir en el absurdo. Finalmente, Albert Camus se preocupa por responder a la pregunta sobre si la vida tiene sentido o no. Es importante que la vida tenga sentido, porque si no, no valdría la pena vivirla y se caería en el absurdo y en el suicidio, que para él es el problema filosófico por excelencia. Hasta aquí el ala radical. Ahora bien, otros autores no desconocen lo analizado anteriormente, pero van un paso más allá, intentando dejar de lado el absurdo que supone no haber podido elegir la existencia. Así, Gabriel Marcel intenta salir del absurdo de la existencia mediante la trascendencia y la creencia en un ser superior. Entonces, solo en la dimensión trascendente se podría encontrar sentido a la vida según este autor. Pregúntate, ¿qué opinas de darle sentido a la vida desde un ser superior? Nuestro siguiente autor es Karl Jaspers. ¿Te acuerdas que ya lo habíamos mencionado? Sí, el de las situaciones límite. Para él, aunque existan en el mundo la muerte, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la vida tiene sentido de ser vivida,
ya que estas situaciones nos invitan a trascender, a buscar el sentido más allá de lo que vemos, a tomar conciencia de que el ser humano no es solo terreno, sino que tiene una dimensión que sobrepasa este plano material. Para Emmanuel Mounier, la vida tiene sentido a pesar del sufrimiento y el dolor. De hecho, él mismo tuvo que vivir con una enfermedad incurable en su hija, y así se dio cuenta que, a pesar de todo, se debe vivir con felicidad y alegría. Finalmente, el psicólogo Viktor Frankl, en un libro que recomendamos leer sin lugar a dudas, El hombre en busca de sentido, expresa su experiencia en los campos de concentración nazi y descubre que la voluntad de sentido, es decir, el afán de darle sentido a la existencia, es lo que salvó a muchos prisioneros que, a pesar de las cosas horribles que vivieron, lucharon por sobrevivir, porque a pesar de todo hay que decir sí a la vida. También, ayudado por su fe en Dios como judío, llevando la dimensión trascendente a darle sentido a la vida. Recomendada esta lectura. Luego podremos hacer un video con la reseña y comentarios de este libro. Si llegaste hasta aquí, es el momento que te respondes. ¿Tiene sentido la vida? Para nosotros está claro que sí, que a pesar de las dificultades y las situaciones límite, vale la pena vivir. Vale la pena luchar y afrontar sin importar las cosas negativas de la vida. Es preciso buscar la manera de darle sentido a la vida, de decir sí a la vida, y poder encontrar una respuesta afirmativa al absurdo que nos plantea la existencia. ¿Cuál es el sentido de tu vida? También es necesario que respondas esta pregunta para que encuentres la mejor respuesta y puedas trazar un norte en tu existencia. Ciertamente, este no será el único video en el que comentemos este tema, solamente es un abrebocas, porque la respuesta a estas preguntas es una dinámica diaria, en la que debes hallar el sentido de la existencia en cada momento para llenar tu vida de sentido y la vida de quienes te rodean. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si te gustó, dale like y comparte con tus amigos. Nos vemos la semana que viene.